porque cuando el citocromo C le transfiere los electrones a oxígeno, entonces los componentes del complejo 4 lo que hacen es oxidar el citocromo C. Y al oxidar el citocromo C toman los electrones y a través de una serie de mediadores, proteínas que unen cobre y también grupos hemo, lo que ustedes tienen es que, y aquí está el citocromo C entregándole los electrones a los componentes del complejo 4. Los componentes del complejo 4, entonces, mueven estos electrones, se los pasan los unos a los otros, y aquí aparece el oxígeno, porque el último componente del complejo 4 le transfiere finalmente los electrones al oxígeno, y el oxígeno se reduce. El oxígeno se reduce. Y forma agua. ¿Ya? Forma agua. Entonces, el citocromo C le transfiere los electrones a los componentes del complejo 4. Estos electrones finalmente van al oxígeno, el oxígeno se reduce con esta estequiometría medio mol de oxígeno para formar una molécula de agua. Y asociado a esta última transferencia de electrones, los elementos del complejo 4 transfieren dos protones. Entonces, los electrones que entraron a nivel del complejo 1 o a nivel del complejo 2 terminan reduciendo el oxígeno para formar agua. Y aquí entonces uno entiende por qué necesitan oxígeno para mantener andando la cadena transportadora de electrones. Y esto nunca cesa. Esto nunca se para. El día que se para, ustedes se mueren. ¿Ya? Esto nunca. Eso significa que todo el tiempo están entrando electrones a través del complejo 1 y el complejo 2 a la cadena respiratoria, y todo el tiempo estos electrones terminan asociados a oxígeno. ¿Sí? No hay ninguna mano levantada ahí. Entonces, bueno, y dirán ustedes, ¿y para qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos acidificando el espacio perimetral? Y la respuesta, dime, ¿perdón? Sí, se genera un potencial de membrana, pero la respuesta final no es eso. Sí, y eso es importante, lo que tú estás señalando es un fenómeno importante. ¿Ya? Y la respuesta es, resulta que si nosotros tenemos más protones acá que acá, tenemos un gradiente electroquímico de protones. Olvídense de la parte eléctrica, lo vamos por lo más simple. Tenemos una diferencia de concentración de protones. Por lo tanto, si ustedes generaran aquí algún elemento que dejara pasar protones, esos protones se devolverían en forma de gradiente de concentración, ¿no es cierto? Pues bien, eso es lo que hace la ATP sintasa. Tiene un canal, esta parte. La ATP sintasa, ya les voy a hablar de la estructura, tiene dos componentes mayores, el F0 y el F1. El F0 es aquel componente proteico que está unido a la membrana interna de la mitocondria, y esta parte tiene un canal de protones, por lo tanto los protones se pueden devolver. Y cuando los protones se devuelven, la ATP sintasa funciona haciendo ATP. Eso significa que el gradiente electroquímico de protones del generado le da al sistema la energía para que la ATP sintasa pueda sintetizar ATP. ¿Ya? Voy a volver sobre esto. Bueno, este es el proceso general. Está la estequiometría. Por cada dos electrones que entran asociados a línea DH, pasan 4 protones a través del complejo 1, 4 protones a través del complejo 3 y finalmente 2 protones a través del complejo 4. Y el oxígeno resulta reducido. Bien.
Entonces, ahora vamos a mirar cómo la ATP sintasa produce ATP. Chiquillos, yo no les voy a pasar el detalle molecular de cómo la ATP sintasa funciona, porque creo que no corresponde, no es parte de este, no lo necesitan saber en detalle, solo les voy a dar algunas características generales. ¿Ya? La síntesis de ATP mitocondrial recibe el nombre de fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y la fosforilación oxidativa, como dice ahí, es la síntesis de ATP acoplada al flujo de electrones en la cadena respiratoria. Y bueno, hay otra idea, la fosforilación oxidativa, tampoco repetido, pero no importa, se refiere a la síntesis química de ATP impulsada por el proceso exergónico de transferencia de electrones desde línea de H hasta el oxígeno. ¿A qué se refiere proceso exergónico? Que es espontáneo. El proceso de transferencia de electrones desde el complejo 1 o el complejo 2 hasta el oxígeno es espontáneo, va con una disminución de energía libre, y es esa disminución de energía libre la que genera el potencial electroquímico que permite que los protones se puedan devolver a través de la ATP sintasa, y la ATP sintasa sintetizar ATP. Y esto que bueno, se los planteo de la siguiente manera. Dice acá, la fosforilación nos plantea un problema termodinámico, que fue la pregunta que tuvieron todos los científicos, todos los biólogos que trabajaron en esto, no solo biólogos, trabajaron físicos químicos, ingenieros incluso, nos plantea el siguiente problema. ¿Cómo el gradiente electroquímico de protones se transforma en ATP? Y esta respuesta, la respuesta a esta pregunta la dio este caballero, Mitchell, premio Nobel, 1973, si no me equivoco. Mitchell respondió la pregunta postulando lo que se llamó en ese momento, lo que él llamó la teoría quimiosmótica. Yo ya les conté la teoría quimiosmótica, pero la vamos a volver a analizar. La teoría quimiosmótica tiene algunos postulados, y es importante que ustedes los miren, porque les ayuda a entender aún más esta materia. El transporte de electrones de la cadena respiratoria está asociada al transporte de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermedio. Hay un error ahí. Chiquillos, no me pueden confundir la cadena transportadora de electrones con el transporte de protones. Son dos fenómenos que están asociados, pero son obviamente diferentes. ¿Ya? Después, la membrana interna es impermeable a los protones. Esto es condición sine qua non, es absolutamente necesario. Si la membrana interna no fuera impermeable a los protones, no se generaría un gradiente de concentración, ¿no es cierto?, de protones. Se conserva la energía de oxidación de los procesos metabólicos en forma de potencial electroquímico, ya que se genera un gradiente electroquímico de protones. No importa que la palabra electroquímico esté repetida. Entonces, la energía que se libera cuando ustedes oxidan los nutrientes es utilizada para generar este gradiente electroquímico que es el responsable de la síntesis de ATP, mitocondrial. Y obviamente, para que esto ocurra, los componentes de la cadena respiratoria deben estar acoplados a la síntesis de ATP. Y finalmente, el flujo de protones a favor de su gradiente electroquímico proporciona la energía libre para la síntesis de ATP. Desde el punto de vista molecular, la transferencia de protones a través de la ATP sintasa por ese canal que existía permite que la ATP sintasa rote y pueda generar ATP. ¿Ya?
las concentraciones de protones en las dos fases separadas por la membrana interna, matriz, espacio intermembrana, para que se acuerden, constituyen la fuerza responsable de la formación de ATP. A esta fuerza normalmente se le suele llamar fuerza protón motriz, y la síntesis de ATP se realiza a partir de ADP y fosfato inorgánico por acción de la sintasa de la membrana mitocondrial. Bueno, y aquí tenemos el fenómeno reducido. Hemos generado a través de los transportadores, el complejo 1, el 3 y el 4, un gradiente de protones entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranario. Este gradiente, que en realidad tiene dos componentes, un componente de concentración, la diferencia de concentración que se genera entre los protones aquí y acá, y por eso les puse aquí los protones más grandes, y el otro es el componente eléctrico, que es simplemente el potencial de membrana que se genera, porque hay distinta distribución de iones entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Y en este componente eléctrico están no solamente los protones, propiamente tal, que son los protagonistas, está otros iones como el sodio y el potasio, que ustedes van a encontrar normalmente a ambos lados de la membrana. ¿Ya? Y bueno, aquí hay una ecuación, que es una ecuación que representa energía libre que se está liberando y que ustedes pueden medir en función del delta pH y este potencial eléctrico. Dejémosle eso a los fisiólogos. ¿Ya? Ustedes probablemente harto tienen que sufrir con la fisiología, ¿no es cierto? Porque la fisiología no es una asignatura fácil. Como nada de lo que hay en esta familia. Siempre van a tener algún ramo que va a poder dar. Así es esta cosa. Yo también soy alumno, ¿no? Y sé cómo funciona este sistema. ¿Ya? Bueno, aquí hay varias ideas que me interesa que ustedes, ya no se las voy a volver a leer porque ya están bastante dichas. Lo importante es que se den cuenta de que es este gradiente electroquímico de protones que genera la energía libre necesaria desde un punto de vista energético para que la ATP sintasa pueda generar ATP. Y aquí está la respuesta a la pregunta. La gradiente de protones permite que cuando haya un orificio que deje pasar estos protones, esos protones se van a devolver porque hay un gradiente de protones. ¿Ya? Se van a devolver. Y la ATP sintasa, como les dije yo, está formada por un montón de proteínas, pero ese número complejo de proteínas se asocia en dos grandes partes. El F0, que ya les dije que es la parte de la ATP sintasa que está asociada a la membrana interna y que tiene un canal de protones, y el F1, el componente F1, que está asociado a la matriz, a la parte soluble, a la matriz mitocondrial, que tiene los componentes donde se realiza la síntesis de ATP. ¿Ya? Entonces, esto es un resumen de lo que ya les he dicho. El gradiente, el delta pH, el gradiente de concentración, y el gradiente eléctrico proporcionan la fuerza necesaria para que esta enzima funcione sintetizando ATP. Les voy a dar un solo dato. Si ustedes purifican la ATP sintasa y la hacen funcionar aislada en un tubo de ensayo, la ATP sintasa no pasa ATP. Al contrario, toma el ATP y lo desliza. Por lo tanto, necesita todos estos componentes para que la ATP sintasa pueda funcionar como funciona en el tubo. Y bueno, ¿por qué les coloco a este caballero? Porque Paul Boyer descifró con su grupo de investigación en una serie de trabajos, de publicaciones, en realidad extremadamente elegantes desde el punto de vista bioquímico. Fue el caballero que le explicó al mundo cómo funcionaba la ATP sintasa. Y por eso le dieron
premio Nobel, el segundo premio Nobel asociado a esta línea de investigación, o a este tema, ¿cierto? Y aquí les muestro la estructura de la ATP sintasa. Si ustedes miran la estructura de la ATP sintasa, se van a dar cuenta de que tiene varias unidades proteicas. Aquí está el componente F0, que funciona como un canal de protones. Y cuando la F0 deja pasar los protones, este vástago, que es la subunidad gamma, rota, se mueve. Ahora, es el F0 y la subunidad gamma la que realmente rota cuando pasan los protones. Ahora fíjense que asociado a la subunidad gamma están estas subunidades alfa y beta, 3 alfa y 3 beta. La síntesis de ATP realmente ocurre asociada a las beta. Y ustedes se van a dar cuenta de que entre el F0 y el botón de alfa y beta está fijo porque existe este otro vástago que mantiene fija a estas subunidades alfa y beta. Las subunidades alfa y beta no rotan solo el vástago. Pero cuando rota el vástago, se descubrió que se producían cambios conformacionales en las subunidades beta. Las subunidades beta tomaban el ADP y el fosfato inorgánico y ese cambio. ¿Ya? Entonces, el paso de protones a través del F0 permite la rotación de este vástago, de la subunidad gamma rota, y cuando rota, la subunidad beta sintetiza ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. No es tan simple como lo que estoy diciendo, pero en realidad más detalles no necesita. Y si alguno de ustedes se encuentra extremadamente motivado por saber cómo funciona la ATP sintasa hasta el detalle mínimo, les puedo dar un montón de referencias para que lo miren. Pero en el Leninger no necesariamente ir a los papers. El Leninger en las últimas ediciones está muy bonito, explicado, tiene unos esquemas preciosos. Así que si les interesa, bueno, si no, tampoco van a probar los datos porque no vean detalles asociados a la síntesis. Bueno, entonces en este otro mono se muestra que la rotación de los componentes del F0 producen la rotación de este vástago y al rotar este vástago las subunidades beta sintetizan ATP. Les voy a subir una película que está traducida, que está explicada por una española, para que lo vean, porque fíjense que una de las cosas que hizo este caballero, que le dieron el premio Nobel, fue publicar en uno de sus trabajos, él le pegó a este vástago que rota una proteína fluorescente, la iluminó con cierta luz y uno puede ver cómo la proteína le puso una especie de vástago, palito, y uno puede ver cómo este palito rota cuando este proceso está funcionando. ¿Verdad? O sea, lo que él estaba diciendo era verdad, no era un sueño loco. Bien, la pregunta es, la matriz mitocondrial, o mejor dicho, la pregunta en esta diapositiva es, lo que tratamos de responder es, si bueno, necesitamos ADP y fosfato inorgánico, ¿cómo llega el ADP y el fosfato inorgánico a la matriz mitocondrial? Porque les dije que la membrana interna es impermeable a todo lo que existe, ¿no es cierto? Pues bien, hay un transportador que introduce ADP asociado a la salida de ATP. Eso significa que el ATP que se sintetiza puede salir cuando el ADP entra. Ya, esto se llama, este es un antipórter, un antitransportador. En realidad sí se puede traducir, pero estas cosas no sé hasta qué punto en fisiología llegan, pero normalmente en fisiología les pasan todos los tipos de transportadores que hay, ¿no es cierto? Para la alegría de ustedes. Y hay otro transportador que mete el fosfato. Entonces, el fosfato y el ADP llegan a la matriz mitocondrial porque
hay transportadores y el ATP sale de la matriz mitocondrial porque también tiene un transportador que saca el ATP que se sintetiza, porque el ATP no se puede quedar en la matriz mitocondrial, como comprenderán ustedes. No sacamos nada con la célula, no lo podemos sacar. El ATP se tiene que distribuir dentro de los componentes de la célula. Y esta es la manera de sacar. ¿Ya? El ATP sale, atraviesa la membrana interna de la mitocondria y llega al citoplasma, y ahí el resto de los componentes celulares va a utilizar el ATP cuando tengan que usar. Bien, terminamos con esta parte y vamos a analizar en forma bastante, no breve, pero con ciertos detalles, algunas cuestiones que son importantes. Para desentrañar todo lo que yo les he pasado ahora, pasaron fácil 60 años. ¿Ya? 60 años desde que se empezó a estudiar el proceso, hasta llegar a los experimentos de Boyle que se publicaron a fines del siglo XX. ¿Ya? Entonces pasaron un montón de años, y en todos estos años hubo una enorme cantidad de investigación. Y para entender cómo funcionaban los componentes de la cadena transportadora de electrones y también la síntesis de ATP, se utilizaron inhibidores de estos procesos. ¿Ya? Y entre los inhibidores se encuentra este antibiótico, la oligomicina, que bloquea la síntesis de ATP porque se pega a la entrada del canal de protones de la FC, como se pega a la entrada del canal del componente F0, no deja pasar un protón. Entonces la oligomicina es un veneno. Si ustedes se lo dan a un amigo o a una persona que no quieran, lo van a matar. Lo van a matar. ¿Ya? Bueno, esta es una manera de demostrar que el componente F0 es importante para la síntesis de ATP. Oligomicina bloquea la síntesis de ATP. Yo les dije que la cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa, la enzima responsable para la síntesis de ATP, funcionaban en procesos acoplados. ¿Se acuerdan? Les dije que la cadena transportadora de electrones estaba acoplada a la fosforilación oxidativa. ¿Qué significa esto? Y se los dije delante, casi al comenzar, les dije que cuando ustedes inhibían un proceso, inhibían el otro. Cuando ustedes estimulan uno, estimulan el otro. Eso significa que dos procesos funcionen acoplados. Por lo tanto, si la síntesis de ATP está acoplada a la cadena respiratoria, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando ustedes suministran a una mitocondria oligomicina? No solo se inhibe la síntesis de ATP, la cadena transportadora de electrones se para, se detiene, deja de funcionar. ¿Ya? Ahora bien, ya les mostré un inhibidor de la síntesis de ATP. Ahora en la siguiente diapositiva, por supuesto les voy a insistir, no se tienen que aprender de memoria esto, porque si nosotros no sabemos, bueno, después de un tiempo no se los aprende, pero como decía un profesor que tenía, se indignaba cuando la gente, los alumnos aprendían cuestiones de memoria. No tanto en relación a entender los procesos. Lo que trato de decirles es que no importa aquí tanto la memoria. Los distintos complejos tienen algunos inhibidores. Por ejemplo, el complejo 1 puede ser inhibido por estas moléculas. La mital, el seconal, que es un barbitúrico, y la rondenona. Cuando ustedes le suministran esto a una persona o a la mitocondria, el transporte de electrones a través del complejo 1 se detiene.
Se utiliza el término inhibición. En la mañana tenemos una discusión con respecto a esto. Se utiliza el término de inhibición, pero corresponde realmente a una inactivación. El complejo 1 no puede transportar electrones. Esta unión es irreversible. Es una inhibición, es una inhibición irreversible. Al ser irreversible, en realidad es una inactivación, como tú en algún momento lo mencionaste. Pero se utiliza el término de inhibición. Ya, con respecto al complejo 2, existen otras moléculas. Esta cosa, se las voy a resumir nomás, TTB, TTP, para que vean la importancia que le damos a los nombres. Y el complejo 3, antimicina A, y el complejo 4, tal vez de lo más conocido, el cianuro. Aquí está escrito en forma de ácido cianhídrico. Ustedes saben que el ácido cianhídrico es veneno, ¿cierto? Se utilizaba para matar gente. Ya en Estados Unidos creo que ya no se mata gente utilizando las famosas cámaras de gas. Ahora usan algo más humano que la inyección letal. Y realmente es mucho más humano que morir. El ácido cianhídrico mata rápido, ¿va? En 3 minutos antes de estar muerto. Pero produce mucha convulsión. La gente defeca y además se orina de manera espontánea. Lo mismo del monóxido de carbono. El monóxido de carbono también es un veneno y actúa a este nivel. Corolario de esto que les estoy indicando. No se los deben aprender de memoria, aunque en realidad no sé por qué uno siempre se acuerda del monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. ¿Ya? Estos complejos, estos inhibidores o inactivadores, en realidad que funcionan como inactivadores, lo que hacen es detener el transporte de electrones. Y hay una cuestión que es bastante importante que ustedes deben asumir. Si ustedes detienen el transporte de electrones a través de cualquiera de los 4 complejos, detienen toda la cadena transportadora de electrones. Por ejemplo, si suministran cianuro, que actúa específicamente sobre el complejo 4, detienen todo el transporte de electrones. ¿Dime? ¿Y si una vez se detiene, se puede reanudar? No, porque esta unión es irreversible. No hay manera. Se unen tan fuertemente a las proteínas sobre las que actúan que no tienen manera de sacar. ¿Ya? Por eso que es tan peligroso que hay mucha gente que muere en el baño porque tiene el teléfono encendido, ¿cierto? En realidad, en la mitocondria, la muerte en la mitocondria se detiene la cadena respiratoria, pero el principal efecto del monóxido de carbono es sobre la hemoglobina, pero esa es otra historia. ¿Ya? El monóxido de carbono se une irreversiblemente a la hemoglobina y compite con el oxígeno. No deja que el oxígeno llegue a los tejidos, por lo tanto se produce muerte celular porque el oxígeno no llega a los componentes celulares a través de la hemoglobina. Bien, con respecto a la acción de los inhibidores. Si un inhibidor actúa, por ejemplo, a nivel del complejo 1, deja todo lo que está delante de él reducido y todo lo que está arriba de la inhibición queda oxidado. Queda más claro acá. Si ustedes inhiben alguno de los componentes, creo que el citocromo A3, si ustedes utilizan cianuro e inhiben la transferencia de electrones desde el complejo 3 al oxígeno usando cianuro, todo lo que está detrás del citocromo C van a quedar oxidados. Y el oxígeno queda oxidado y todo lo que está detrás queda reducido. Bloquean, los electrones se quedan a este lado. Es como si ustedes cortaran la llave de paso del agua. El agua deja de circular. En este caso el agua son los electrones. Entonces los electrones se quedan
asociados a los componentes que originalmente habían empezado a pasar y quedan todos esos componentes reducidos y el resto queda oxidado porque los electrones no pueden pasar, no se cambian. Bien, los agentes desacoplantes, esto se lo voy a dejar, le voy a hacer una corrección a esto al español para que lo entiendan mejor. Pero, ¿qué son los agentes desacoplantes? Los agentes desacoplantes son moléculas que, como estas, el dinitrofenol y esta otra, el FCCP, tampoco se los vamos a preguntar de memoria, que lo que hacen es básicamente disipar el gradiente de protones porque dejan pasar protones. Estas moléculas actúan como transportadores de protones y difunden de un lado al otro, como son ácidos débiles, llevan protones de un lado al otro de la membrana. Por lo tanto, disipan, así ese es el término elegante que nosotros usamos, eliminan el gradiente de protones. Y si ustedes disipan el gradiente de protones, ¿qué va a pasar con la síntesis de ATP? Se va a inhibir. No va a haber síntesis de ATP. ¿Ya? No va a haber síntesis de ATP. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué importancia fisiológica podría tener esto? Porque, no sé, el 2,4 de nitrofenol, que yo sepa, no es un candy, ¿no es cierto? No es un dulce que ustedes comen. Tiene cierta importancia, uno para estudiar estos procesos, pero fisiológicamente también se ha descubierto que es importante, porque resulta que existen algunos desacoplantes naturales. La termogenina. La termogenina es una proteína que en determinadas situaciones se puede expresar en el tejido adiposo, la llamada grasa, la grasa el tejido adiposo pardo, ¿no es cierto? No es todo el tejido adiposo también. Ahora, si ustedes expresan en el tejido adiposo termogenina, en las mitocondrias que están en ese tejido, ustedes no van a tener, van a disipar el gradiente de protones, por lo tanto no va a haber síntesis de ATP, pero la cadena transportadora de electrones sigue funcionando. La cadena transportadora de electrones sigue funcionando. O sea, los electrones siguen pasando. Se genera el gradiente. Se genera el gradiente, pero se disipa instantáneamente por la acción de estas proteínas. Entonces, si la cadena transportadora sigue funcionando, pero no hay síntesis de ATP, la pregunta es, ¿a dónde va la energía? Y la respuesta es que la energía se disipa en forma de calor. Entonces, en estas condiciones, el tejido graso pardo puede generar calor. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia. Para los bozos que invernan. Los bozos que invernan tienen la capacidad de desacoplar parte de su tejido adiposo para generar calor, que es fundamental porque están en dormancia, ¿no es cierto? Y los niños recién nacidos, humanos recién nacidos, tienen desaparecido. Tienen tejido graso pardo. Por lo tanto, tienen la capacidad de generar calor. Y esto es importante para un bebé recién nacido, ¿no es cierto? Muy expuesto a un cambio de temperatura. Pasa de un ambiente protegido, que es la madre, a un ambiente desprotegido, que es el medio externo, ¿no es cierto? Entonces, el desacoplamiento tiene importancia desde el punto de vista fisiológico. Ahora, y para terminar, y ya lo último, cuando ustedes desacoplan la fosforilación oxidativa de la síntesis de ATP, les dije que la cadena respiratoria sigue funcionando. No solo eso,
se estimula. Por lo tanto, si ustedes miden el consumo de oxígeno en mitocondrias germinadas, se van a dar cuenta de que el consumo de oxígeno se incrementa. ¿Qué no mide el consumo de oxígeno? Es el gasto de oxígeno mitocondrial. ¿Y qué es lo que está midiendo el consumo de oxígeno? Está midiendo, en el fondo, cuán rápido o cuán lento los electrones llegan desde el complejo 1 o 2 al complejo, al oxígeno, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ustedes incrementan el consumo de oxígeno, la velocidad de transferencia de electrones a través de la cadena respiratoria se incrementa. Y ahora les voy a explicar por qué se incrementa. Y es por una cuestión de regulación. La fosforilación oxidativa tiene también regulación por potencial de fosforilación, o sea, por relación de ATP y ADP. ¿Por qué? Porque el complejo 4, ya me criticaron que lo hubiera puesto COX, así que para el próximo año le voy a cambiar el nombre. Eso, COX, ¿qué significa? Actividad de la citocromo C oxidasa. Y la citocromo C oxidasa es el último complejo, el complejo 4, ¿cierto? Entonces, resulta que el ATP es un inhibidor del complejo 4, y esto se sabe desde hace bastante tiempo. Y actúa como inhibidor alostérico porque se une a uno de los subcomponentes del complejo 4. El ATP se une a la subunidad 4 del complejo 4 y actúa como inhibidor alostérico. Por lo tanto, el ATP disminuye la velocidad de transferencia de electrones a través del complejo 4. Esa es una forma fisiológica de regular la respiración mitocondrial. ¿Qué harían, por ejemplo, no sé si se acuerdan, la glicolisis? ¿Qué efecto tienen altos niveles de ATP sobre la glicolisis? La inhiben porque inhiben a la fosfofructoquinasa alostéricamente. Entonces, este efecto alostérico lo que hace es inhibir, no inactiva el proceso de transferencia de electrones, pero lo inhibe. Por el contrario, cuando la relación ATP-ADP es baja, o sea, cuando hay mucho más ADP que ATP, el citocromo C oxidasa resulta activada por ADP, porque el ADP actúa como activador alostérico. Por lo tanto, esto tiene una explicación fundamental. Si ustedes tienen alto nivel de ATP celular, no necesitan sintetizar ATP a mayor velocidad. Por lo tanto, inhibimos el proceso. Ya no lo inactivamos, simplemente le bajamos la velocidad, es una modulación. Si ustedes tienen muy poco ATP y mucho ADP, vamos a incrementar la velocidad de consumo de oxígeno, porque con esto ustedes están incrementando el proceso de transporte de electrones a través de la cadena respiratoria y indirectamente están acelerando la síntesis de ATP mitocondrial. ¿Ya? Eso es simplemente véanlo como una forma de respiración. Perdón, de la regulación. En general, la glicolisis y el ciclo de Krebs se inhiben por el potencial de fosforilación. Altos niveles de ATP inhiben estos dos procesos. Bajos niveles de ATP estimulan estos dos procesos. Lo mismo pasa con la cadena respiratoria. Bueno, finalmente les pongo algo que algunas veces lo discutimos, no creo que haya mucho tiempo en el seminario, pero fíjense que las hormonas tiroideas actúan como estimulador de este proceso porque desplazan al ATP. Este es un efecto no genómico de la hormona tiroidea. Y con respecto a esto, les puedo indicar lo siguiente. Hasta hace no demasiado tiempo, a las personas que querían adelgazar les daban hormona tiroidea, se les recetaban hormona tiroidea, lo que es una barbaridad, porque la hormona tiroidea tiene un montón de efectos a nivel de la fisiología del organismo. Lo que sí acelera el metabolismo, como acelera el metabolismo, ustedes pueden adelgazar. Y el efecto se da a nivel del complejo 4 de la cadena. Actúa como activador. Como activador y como
chiquillo, por una